La familia del esposo se rió de la mujer negra cuando llegó a la cena de gala de los Harrington. Lo que no sabían era que, en menos de una hora, la mujer de la que se burlaban destruiría por completo el imperio de 40 años del que tanto se enorgullecían. «Natasha, querida, ¿trajiste tu propia comida? Ya sabes cómo es esto. Pensé que nuestro menú podría ser demasiado sofisticado para tu gusto», dijo Patricia Harrington, matriarca de la familia, sosteniendo su copa de vino como un cetro. La sala estalló en carcajadas. Tíos, primos, socios comerciales, todos se unieron al espectáculo. Natasha Taylor tenía 32 años y nunca imaginó que sus 3 años de matrimonio con David Harrington la pondrían en esa posición. Una vez más, sentada en la mesa del comedor de la mansión familiar, rodeada de cristal y cubertería heredados, era el blanco favorito del entretenimiento de la noche. «Mamá, por favor», murmuró David, pero su voz era tan débil que apenas cruzó la mesa. Ni siquiera levantó la vista de su plato. «David, no seas ridículo. Solo estamos bromeando», intervino su hermana Victoria, acomodándose el cabello rubio perfectamente cepillado. «Natasha sabe que todo es en broma. ¿Verdad, Nat?» El apodo salió como una bofetada. Natasha tomó un sorbo de agua. Sus dedos firmes sobre el vaso de cristal. No se estremeció, no apartó la mirada. Solo observó cada rostro alrededor de esa mesa como si memorizara detalles importantes. «Por supuesto, Victoria. Una buena broma», respondió con una calma que hizo que algunos invitados intercambiaran miradas confusas. 2 meses antes, durante el cumpleaños de Patricia, la escena había sido similar. «Natasha, debes sentirte muy afortunada de ser parte de esta familia», le había dicho su suegra frente a 50 invitados. «Imagino que, donde creciste, este tipo de oportunidad era poco probable». Las risas resonaron en la sala mientras David fingía revisar su celular. 6 meses antes de eso. En Navidad, el padre de David, Richard Harrington, se había tomado la molestia de preguntar en voz lo bastante alta para que todos oyeran. «Natasha, ¿tu familia celebra la Navidad o tiene otras tradiciones?» El tono dejaba claro que otras significaba inferiores. Cada comentario, cada risa, cada mirada condescendiente del personal doméstico, Natasha lo había guardado todo. No con ira, no con desesperación, sino con la precisión de quien recopila pruebas. «Bien, todos, hagamos un brindis», anunció Richard levantándose desde la cabecera de la mesa. Su impecable traje italiano combinaba con el aire de quien nunca había tenido que luchar por nada. «Esta noche celebramos otro trimestre excepcional para Harrington Industries. Ganancias récord, expansión internacional y miles de millones en inversiones que aseguran nuestro futuro», añadió Patricia, radiante. «Exactamente, querida. Somos más fuertes que nunca», continuó Richard inflando el pecho. «Nuestros mayores inversionistas confían en nuestra visión». «Hablando de inversionistas», interrumpió Thomas, primo de David y director financiero de la empresa. «Richard, ese fondo que entró el año pasado con esa enorme inversión, ¿cómo se llamaba?» «Arcadia Capital». ¿Renovaron su contrato?» Natasha sintió cómo los ojos de Thomas pasaban sobre ella como si fuera parte del mobiliario. «Renovaron y aumentaron su participación», respondió Richard con una sonrisa triunfante. «1.200 millones ahora. Arcadia Capital es nuestro mayor inversor individual. Sin ellos, bueno, afortunadamente la gente inteligente reconoce una buena oportunidad». «Gente inteligente», repitió Patricia mirando significativamente a Natasha. «¿No es así?» Más risas. Victoria subía fotos de la mesa a Instagram, sin duda con alguna frase sobre la tradición y la excelencia familiar. Natasha colocó su servilleta sobre el plato, el movimiento tan delicado que casi pasó inadvertido. Casi. David por fin la miró, y algo en el rostro de su esposa lo dejó helado. No era ira, no era dolor, era la expresión de alguien que acababa de tomar una decisión irreversible. «Natasha, ¿no vas a comer postre?», preguntó Patricia con fingida preocupación. «Es importado de Francia. Puede que sea distinto a lo que estás acostumbrada, pero te aseguro que es delicioso». «Gracias, Patricia».
Pero creo que ya tuve suficiente por esta noche, respondió Natasha. Y hubo algo en su tono que hizo que la sonrisa de su suegra titubeara por una fracción de segundo. ¡Qué lástima! David, tu esposa no aprecia las cosas buenas que ofrecemos, dijo Patricia teatralmente. El teléfono de Natasha estaba en su bolso junto a la silla. No necesitaba tomarlo todavía. No necesitaba revisar los correos que sabía que llegarían. Todo ya estaba en marcha, puesto en movimiento 3 horas antes, cuando se preparaba en casa y envió aquel mensaje de 3 palabras a su abogada. Ejecuta el plan. Richard alzó su copa de nuevo. La familia Harrington siempre ha sabido elegir los mejores socios, las mejores inversiones, las mejores personas? Preguntó Natasha suavemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bueno, eso es obvio, balbuceó Richard confundido por la interrupción. ¿Obvio?, repitió Natasha, y esta vez incluso David tragó saliva. Victoria puso los ojos en blanco. Aquí viene el drama. Natasha, nadie te está atacando. Somos familia. Eres demasiado sensible. ¿Sensible?, murmuró Natasha casi para sí misma. Sus dedos rozaron la correa del bolso. Thomas, impaciente, volvió al tema de negocios. Tío Richard, sobre la reunión de la próxima semana con los inversionistas. ¿Arcadia Capital confirmó su asistencia? Sería bueno conocer por fin a la gente detrás de ese fondo. 3 años invirtiendo con nosotros y nunca se han presentado en persona. Arcadia prefiere la discreción, explicó Richard. Las grandes fortunas valoran la privacidad, algo que miró brevemente a Natasha. Algunas personas no entienden. La sala volvió a reír. Ese sonido familiar de quienes nunca han tenido que cuestionar su lugar en el mundo. Natasha tomó su bolso con una calma que contrastaba con la creciente agitación de la sala. No se levantó, no salió corriendo. Simplemente se quedó allí, observando cada rostro, cada sonrisa engreída, ya cada mirada de superioridad. 3 años, dijo en voz baja, pero todos la oyeron. 3 años de cenas como esta, y muchas más por venir. Querida, brindó Patricia, completamente ajena. Después de todo, tienes suerte de haberte unido a esta familia. Natasha sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero David la reconoció. Era la misma sonrisa que mostraba cuando cerraba tratos en su portátil a medianoche, cuando él creía que dormía. La misma que aparecía cuando leía informes financieros sobre los que él nunca preguntaba. Suerte, repitió Natasha, saboreando la palabra. Es una perspectiva interesante. Sus dedos rozaron el teléfono dentro del bolso. El mensaje ya debía haber llegado. Los documentos ya debían estar procesándose. Las acciones ya debían estarse transfiriendo. Pero esperaría unos minutos más. Les dejaría terminar el postre, seguir riendo, sentirse seguros en su perfecto y pequeño mundo. Porque la caída sería mucho más satisfactoria así. Si estás disfrutando de esta historia de venganza y justicia, no olvides suscribirte al canal. Lo que Natasha está a punto de hacer redefinirá por completo el concepto de giro inesperado. Y no querrás perderte ni un solo detalle de lo que sucede cuando las personas subestimadas toda su vida deciden finalmente mostrar quiénes son en realidad. El postre estaba siendo servido cuando Victoria decidió que la velada necesitaba más entretenimiento. Tomó su teléfono y empezó a leer en voz alta, su dulce voz enmascarando el veneno de las palabras. Chicos, ¿han visto esto? Hay un perfil en Instagram llamado Elite Trophy Wives que publicó una lista de las 10 mujeres que más obviamente se casaron por dinero. Fingió sorpresa. Oh, Natasha está en tercer lugar. ¡Qué coincidencia! La mesa estalló en carcajadas. Patricia aplaudió, encantada. Déjame ver eso. Victoria, pásame tu teléfono. Natasha siguió bebiendo agua, pero sus dedos apretaban el vaso con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. 3 años de matrimonio. 1095 días de comentarios como ese. Los había contado todos en su cabeza. Natasha, querida, ¿no vas a defenderte? Se burló Jennifer, prima de David, ajustándose los pendientes de diamante. O quizá tienen razón. David carraspeó, encontrando por fin el valor de hablar.
Chicos, esto es realmente divertido, dijo con torpeza. Richard lo interrumpió riendo. Relájate, David. Tu esposa sabe que estamos bromeando. ¿Verdad, Natasha? Lo que ninguno de ellos sabía era que 6 meses atrás, durante una de esas bromas, Natasha había salido de ese mismo comedor. Se había encerrado en el baño de invitados y llorado hasta quedarse sin lágrimas. Ese día se miró al espejo, vio el reflejo de una mujer rota y tomó una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, hizo 3 llamadas telefónicas. La primera a una discreta abogada corporativa. La segunda a un contador forense. La tercera a alguien de su pasado que la familia Harrington jamás imaginó que existía. Natasha. La voz de Patricia cortó sus recuerdos. Te estoy hablando. Pensé que al menos intentarías defenderte de esas acusaciones en línea. ¿Acusaciones?, repitió Natasha lentamente, dejando el vaso sobre la mesa. Es interesante que uses esa palabra, Patricia. Algo en su tono hizo que la sonrisa de su suegra se desvaneciera. Solo es una expresión, querida. Claro que lo es. Natasha se levantó, alisando el vestido sencillo que todos habían ridiculizado tanto. Discúlpenme, necesito usar el baño. Mientras caminaba por el pasillo de mármol de la mansión, pasó junto a retratos enmarcados de generaciones de la familia Harrington. Rostros blancos, privilegiados, seguros de su lugar en el mundo. Nunca habían tenido que luchar por nada. Nunca habían sido juzgados por el color de su piel antes siquiera de abrir la boca. En el baño, cerró la puerta con llave y por fin tomó su teléfono. Iban 17 mensajes sin leer, todos del mismo número. Su abogada confirmaba. Transferencias procesadas a las 7:47 p.m. Documentación legal enviada por correo encriptado. Prensa alertada a las 8:15 p.m., esperando su señal para la fase 2. Natasha se miró en el espejo. La misma mujer que había llorado allí 6 meses antes ahora sonreía. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de alguien que acababa de mover la última pieza del tablero. Escribió una respuesta rápida. Ejecuten la fase 2 en 10 minutos. Quiero estar sentada en la mesa cuando ocurra. Cuando regresó al comedor, el ambiente se había intensificado. Thomas estaba de pie dando un discurso sobre una nueva adquisición de Harrington Industries mientras todos alzaban sus copas en celebración. 300 millones en contratos gubernamentales asegurados para los próximos 5 años, anunció, inflando el pecho. Papá, eres un genio. ¿Cómo convenciste al senador Morrison? Richard se encogió modestamente de hombros, pero su sonrisa era puro orgullo. Digamos que ciertas contribuciones de campaña abren puertas importantes. Y con nuestro mayor inversionista renovando, tenemos suficiente capital para expandirnos a 3 nuevos estados. Arcadia Capital fue realmente lo mejor que le pasó a esta empresa, asintió Patricia. Quienquiera que esté detrás de ese fondo tiene un gran sentido para los negocios. Natasha retomó silenciosamente su lugar en la mesa. David le lanzó una mirada nerviosa, pero ella solo le sonrió con dulzura. El tipo de sonrisa que da un depredador antes de atacar. Natasha, estás muy callada, observó Victoria con fingida preocupación. Toda esta charla de negocios debe ser tan aburrida para ti, debe hacerte sentir tan fuera de lugar. En realidad, lo encuentro fascinante, respondió Natasha. Especialmente la parte sobre Arcadia Capital. Thomas rió. Por favor, como si entendieras algo de inversiones corporativas. Sin ofender, Natasha, pero eso está muy por encima de tu experiencia. ¿Mi experiencia?, repitió Natasha. Y hubo algo peligroso en ese tono que hizo que David se quedara inmóvil con el tenedor en el aire. Es cierto, Thomas. Mi experiencia es bastante limitada, continuó. Solo 15 años trabajando en finanzas corporativas. La mesa quedó en silencio por 2 segundos antes de que Patricia soltara una risa forzada. Natasha, querida, trabajar como asistente administrativa no cuenta como experiencia en finanzas. ¿Asistente administrativa?, murmuró Natasha, y esta vez su sonrisa fue tan afilada como el cristal. ¿Eso fue lo que te dijo David? David se sonrojó. Natasha, este no es el momento. ¿No es el momento para qué, David?
Lo interrumpió por primera vez en 3 años de matrimonio. Para decir la verdad, para dejar de fingir que soy la mujer ignorante y sin ambición que tu familia quiere que sea, Richard golpeó la mesa con la mano. Jovencita, estás siendo extremadamente irrespetuosa. El teléfono de Thomas empezó a vibrar. Luego el de Richard. Luego el de Patricia. Uno a uno, todos los teléfonos en la mesa comenzaron a recibir notificaciones simultáneas. ¡Qué demonios! Thomas fue el primero en desbloquear la pantalla. Su rostro pasó por 3 tonos de rojo antes de quedar completamente pálido. «Papá, papá, tienes que ver esto». Richard tomó su propio teléfono. Ajustó sus gafas de lectura y leyó en silencio durante 5 segundos antes de levantar lentamente la mirada hacia Natasha. «¿Qué hiciste?» Su voz fue un susurro mortal. «¿Yo?» fingió inocencia Natasha. «Solo revisé unas notificaciones». «¿Por qué, Richard? ¿Ocurrió algo?» Patricia le arrebató el teléfono a su marido. Al leer, su mano empezó a temblar. «No, no, no. Esto no puede estar pasando». Victoria, siempre ansiosa por el drama, ya estaba leyendo las noticias en voz alta. Arcadia Capital anuncia el retiro completo de sus inversiones en Harrington Industries, citando incompatibilidad de valores éticos fundamentales. La compañía retiró inmediatamente 1.200 millones, provocando que las acciones de Harrington se desplomaran un 67% en las operaciones posteriores al cierre. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared. ¿Quién estaría loco?, balbuceó Thomas actualizando frenéticamente la página. «Papá, esto es real. Las acciones están cayendo. Estamos perdiendo millones cada segundo». «Arcadia Capital», dijo Natasha suavemente, cada palabra cayendo como una bomba. «Siempre ha sido muy particular con los valores de las empresas que elige apoyar. Racismo, discriminación, acoso, esas cosas suelen ser incompatibles con la misión del fondo». Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Richard se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. «¿Qué insinúas?», escupió las palabras. «¿Yo?», inclinó la cabeza con inocencia. «No insinúo nada, Richard. Solo hago una observación sobre los valores de la empresa. Ya sabes, la empresa que acaba de sacar más de 1.000 millones de tu negocio». David por fin encontró su voz, que salió como un siseo ahogado. «Natasha, ¿qué sabes tú de esto?». Ella miró a su esposo, el hombre que había permanecido en silencio ante 1.000 humillaciones, que nunca tuvo el valor de defender a su propia esposa, y no sintió absolutamente nada. «Sé», dijo con calma, «que a veces las consecuencias tardan en llegar, pero cuando lo hacen, suelen ser completas». El teléfono de Richard sonó. Lo contestó con las manos temblorosas, su voz aumentando gradualmente. «¿Qué? ¿Cómo que la Junta quiere una reunión de emergencia? Son las 10 de la noche». No sabía quién filtró esta información a la prensa. Patricia navegaba frenéticamente en su tableta. Richard, hay más. Hay un informe de investigación publicado hace 15 minutos sobre nuestra compañía. Discriminación racial en el lugar de trabajo. Acoso sistemático. Tienen grabaciones. ¿Grabaciones?, gritó Victoria. «¿De qué?». «De ustedes», respondió Natasha con calma. «De esta mesa, de los últimos 3 años de cenas. Cada comentario, cada risa, cada humillación cuidadosamente documentada». La sala estalló en caos, sillas arrastradas por el suelo, voces gritando unas sobre otras, el sonido de copas rompiéndose cuando alguien volcó una de vino. «¿Nos estabas grabando?», chilló Patricia con el rostro normalmente sereno ahora distorsionado por la furia. «Eso es ilegal. Te demandaremos». «En realidad», corrigió Natasha, «en este estado, solo una de las partes necesita dar su consentimiento para la grabación, y yo consentí. Además, cuando se trata de discriminación racial en el trabajo, y sí, las cenas de negocios familiares cuentan, las leyes son bastante claras». Thomas tecleaba furiosamente en su computadora portátil. «Los contratos gubernamentales. Papá, la oficina del senador Morrison ya emitió un comunicado distanciándose de nosotros. Estamos perdiendo todo.
David agarró con fuerza el brazo de Natasha, lo suficiente para hacerle daño. Planeaste esto desde el principio. Planeaste destruir a mi familia. Ella se soltó con calma, frotándose la muñeca. Error, David. Planeé protegerme. Ustedes se destruyeron solos con sus propias palabras y acciones. Yo solo lo documenté. Eres una víbora, siseó Victoria. Una cazafortunas que se infiltró en esta familia. ¿Una oportunista? Interrumpió Natasha, y por fin su voz ardió como fuego. Una oportunista que tiene 2 maestrías en administración de negocios, una década de experiencia en gestión de fondos de inversión, y que construyó una cartera de 3,000 millones antes siquiera de conocerte, David. Pero nunca te molestaste en preguntar, ¿verdad? Una mujer negra casándose con un Harrington solo podía ser por dinero. El silencio regresó. Más pesado esta vez. ¿3,000 millones? Susurró Patricia. Natasha se levantó tomando su bolso. Arcadia Capital no es solo mi mayor inversión en Harrington Industries. Arcadia Capital es mi fondo. Lo fundé hace 8 años usando el nombre de mi abuelo. Y esta noche he decidido que ya no son dignos de mi dinero. Richard se tambaleó apoyándose en la mesa. ¿Tú eres la propietaria del fondo que mantenía tu imperio en pie? Sí, respondió Natasha revisando la hora en su sencillo reloj, un regalo de su abuela, no un accesorio de diseñador. Y en unos 2 minutos se procesará la segunda fase de mi retiro. Eso incluirá la liquidación de todas las acciones de Harrington que Arcadia posee indirectamente a través de fondos asociados. Estimo que perderán otros 800 millones. No puedes hacer eso, gritó Thomas. Te enfrentaremos en los tribunales hasta que... ¿Hasta qué? Lo interrumpió Natasha. Hasta que mis abogados, que son considerablemente mejores que los tuyos, presenten 3 años de pruebas documentadas de discriminación racial. Hasta que las grabaciones se reproduzcan en una audiencia pública. Hasta que cada inversionista, cada cliente, cada socio comercial vea exactamente qué clase de personas son. Patricia se dejó caer en la silla, finalmente comprendiendo la realidad. Estuviste esperando esto. Todo este tiempo, cada cena, cada comentario, nos tendiste una trampa. Les di una salida, corrigió Natasha. Ustedes eligieron convertirla en una trampa para sí mismos. David la miró con lo que podría haber sido respeto por primera vez en 3 años. O quizás solo era shock. ¿Quién eres realmente? Natasha consideró la pregunta. Alguien a quien debiste haber defendido. Alguien a quien tu familia debió haber respetado. Pero, sobre todo, alguien a quien subestimaron drásticamente. Caminó hacia la puerta, sus pasos resonando en el silencio atónito. Al salir, se giró una vez más. Ah, y solo para que conste, ese vestido que tanto se burlaron esta noche costó $150 en una tienda departamental. ¿Sabes por qué? Porque no necesito usar marcas de diseñador para probar mi valor. A diferencia de ustedes, que aparentemente necesitan 1,200 millones de mi dinero para mantener sus delirios de grandeza. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, dejando el caos total a su paso. Y mientras Natasha descendía los escalones de la mansión Harrington por última vez, su celular vibró con un mensaje de su abogada. Fase 2 completada. Fase 3 lista para ejecución a su orden. La prensa está enloquecida. Usted se ha convertido en la tendencia número 1 a nivel nacional. Natasha no sonrió. No sintió triunfo, solo un alivio profundo y silencioso. Finalmente, después de 3 años de guardar secretos y tragar humillaciones, era libre, pero lo que ocurriría después, y las otras sorpresas que tenía bajo la manga, seguían siendo misterios que harían que los Harrington desearan no haber subestimado nunca a la mujer negra sin educación de la que tanto se habían burlado. Porque si pensaban que perder 1,200 millones era devastador, no podían imaginar lo que ella tenía preparado para la fase 3. Natasha condujo 20 minutos en silencio hasta una discreta oficina en el centro financiero. Marcus Webb, su abogado y socio silencioso desde hacía 8 años, la esperaba con una botella de vino sin abrir. «De verdad lo hiciste», dijo, asintiendo con respeto. 3 años de planificación. 3 años de soportar humillaciones mientras documentabas cada segundo. Ellos lo hicieron fácil.
Los racistas arrogantes siempre lo hacen fácil, respondió Natasha sentándose. Marcus abrió una carpeta gruesa. Las grabaciones ya están en manos de 5 medios importantes. El Departamento de Recursos Humanos de Harrington Industries ha recibido 47 denuncias anónimas de exempleados en las últimas 2 horas. Todos reportan discriminación racial sistemática. Tenías razón sobre el efecto dominó. ¿Y los contratos gubernamentales? Cancelados. El senador Morrison no quiere estar asociado con una empresa bajo investigación por discriminación racial, especialmente en año electoral. Marcus sonrió. Richard Harrington está políticamente muerto. Mientras tanto, en la mansión, el caos continuaba. Patricia llamaba frenéticamente a sus contactos de la alta sociedad, pero nadie contestaba. Victoria descubrió que 3 marcas de lujo habían cancelado sus contratos de embajadora. Las grabaciones de la cena se volvían virales y su imagen estaba destruida. Thomas enfrentaba algo peor. La junta directiva de Harrington Industries convocó una reunión de emergencia exigiendo su renuncia como director financiero. Negligencia fiduciaria por no identificar que nuestro mayor inversionista era la nuera a la que humillaron públicamente. Decía el memorando interno filtrado a la prensa. David llamó a Natasha 15 veces. Ella bloqueó su número en el intento 16. ¿Fase 3? Preguntó Marcus con cautela. ¿Estás segura? Natasha miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. En algún lugar allá afuera, los Harrington lo estaban perdiendo todo. Dinero, estatus, respeto. Pero aún no había terminado. Absolutamente, respondió. No solo me humillaron a mí, lo hicieron con decenas de empleados negros durante décadas. He documentado 23 casos en los últimos 5 años. Es hora de que todos obtengan justicia. Marcus asintió, tomando el teléfono. Entonces presentaremos demandas colectivas. Preséntalas todas. Lo que los Harrington aún no sabían era que perder $1,000 millones en inversiones era solo el comienzo. El verdadero golpe, el que Natasha había preparado, meticulosamente durante los últimos 18 meses, estaba a punto de convertir su caída financiera en una destrucción total e irreversible. Y cuando la fase 3 se revelara, finalmente entenderían que subestimar a una mujer negra brillante no solo era estúpido, era el error más caro de toda su vida. A las 7 de la mañana siguiente, Richard Harrington se despertó con 83 notificaciones en su celular. La primera era un comunicado oficial. El Departamento de Justicia inicia una investigación federal por discriminación racial sistemática en Harrington Industries. La segunda era peor. 23 exempleados presentan una demanda colectiva contra Harrington Industries por discriminación racial, acoso y ambiente laboral hostil. Daños estimados, $340 millones. Richard, gritó Patricia desde abajo. Hay camionetas de noticias afuera. Thomas llamó, su voz histérica. Papá, la junta me despidió. Victoria perdió todos los contratos. La acción está en $230. Ayer estaba en 87. En la televisión, las noticias matutinas mostraban imágenes de las cenas. La voz de Patricia sonaba burlona en la pantalla. ¿Trajiste tu propia comida? Nuestro catering es demasiado sofisticado para tu paladar. Corte a Richard diciendo, ¿tu familia celebra la Navidad o tiene otras tradiciones? El presentador narraba con indignación. 3 años de humillación documentada contra Natasha Taylor, quien hoy se revela como la fundadora y directora ejecutiva de Arcadia Capital, uno de los mayores fondos de inversión del país, valorado en $3,200 millones. David miraba solo en la sala, reconociendo cada cena, cada comentario cruel que había presenciado en silencio. Su teléfono vibró. Era un correo del departamento legal. Natasha Taylor ha solicitado el divorcio. Pide 0 manutención. Cláusula prenupcial activada. Debe devolver todos los regalos superiores a $5,000 entregados durante el matrimonio. David soltó una risa amarga. Todos sus regalos habían sido pagados con el dinero de ella. En la mansión, Richard recibió una llamada del banco.
Señor Harrington, necesitamos hablar sobre los préstamos corporativos. Con la caída de las acciones y el retiro de las inversiones clave, ya no podemos garantizar... ¿Cuánto tiempo tenemos?, interrumpió Richard con voz derrotada. 72 horas antes de ejecutar el embargo de sus propiedades personales. Patricia escuchó cada palabra. La mansión de 4 generaciones sería confiscada en 3 días. Victoria publicó una disculpa pública en Instagram, pero los comentarios fueron implacables. Demasiado tarde. Racista expuesta. No mereces ninguna marca. Sus seguidores cayeron de 2,1 millones a 340,000 en 18 horas. En la oficina de Marcus, Natasha observaba las noticias con una expresión serena. Los 23 exempleados recibirán compensación completa, confirmó Marcus. Tus pruebas hicieron que los casos fueran irrefutables. Harrington Industries probablemente se declarará en bancarrota en un mes, y la investigación federal, 3 fiscales ya la han tomado. Richard podría enfrentar cargos penales por fraude y discriminación sistemática. Natasha asintió, cerrando su computadora portátil. No había triunfo en su voz, solo justicia cumplida. Envía un comunicado de prensa, ordenó. Arcadia Capital establecerá un fondo de $50 millones para apoyar a empresarios negros. Quiero convertir esta destrucción en construcción. Su teléfono sonó. Era un mensaje de David. ¿Planeaste esto desde el primer día? Ella escribió su respuesta. No, planeé una boda. Tú planeaste mi humillación. Yo solo la documenté. En la mansión Harrington, la familia se reunió por última vez en ese comedor donde todo comenzó. Las mismas sillas, la misma lámpara, pero ahora el silencio era de derrota total. ¿Cómo no lo vimos venir?, susurró Patricia. 3 años. Estuvo aquí todo el tiempo, porque nunca me vieron como una persona, había dicho Natasha en el último mensaje que envió al grupo familiar antes de bloquearlos para siempre. Solo como una amenaza a su perfecto mundo blanco. Y cuando subestimas a alguien durante tanto tiempo, nunca te das cuenta de cuándo esa persona se convierte en lo único que se interpone entre tú y la destrucción total. Richard miró el retrato familiar en la pared. 4 generaciones de Harrington seguros de su lugar en el mundo. Ahora ese mundo había desaparecido, todo destruido, no por un enemigo externo, sino por sus propias palabras crueles que nunca pensaron que tendrían consecuencias. Y en algún lugar de la ciudad, Natasha Taylor respiraba libremente por primera vez en 3 años, sabiendo que la mejor venganza no era solo destruir a quienes la habían herido. Era asegurarse de que nadie más sufriera lo que ella sufrió. Pero, ¿qué pasaría cuando Richard Harrington hiciera un último movimiento desesperado para recuperar su imperio? ¿Y encontraría a Natasha finalmente la paz que había estado buscando? ¿O el peso de su venganza cobraría un precio que no estaba preparada para pagar? 6 meses después, Natasha apareció en la portada de Forbes, la CEO que convirtió la humillación en un imperio de 4,000 millones. El artículo detallaba no solo su historia con los Harrington, sino cómo Arcadia Capital se había convertido en un referente en inversión ética. El fondo de 50 millones para empresarios negros ya había financiado 127 startups. 3 de ellas valían más de 100 millones cada una. Los Harrington, en cambio, vivían las consecuencias permanentes. La mansión fue subastada por 1/3 de su valor. Richard enfrentaba 3 cargos federales. Patricia fue expulsada de todos los clubes sociales a los que había asistido durante 40 años. Nadie quería asociarse con racistas documentados. Victoria trabajaba como consultora independiente, ganando en un mes lo que antes gastaba en zapatos. Thomas nunca volvió a encontrar empleo en finanzas. Su nombre era sinónimo de negligencia corporativa. David firmó los papeles del divorcio sin impugnar nada. En la última página, Natasha había escrito solo una frase. Pudiste elegir defenderme. Elegiste el silencio. Ahora vive con las consecuencias. La demanda colectiva de los 23 exempleados resultó en una compensación de $280 millones. Cada víctima de discriminación en Harrington Industries recibió verdadera justicia financiera. En una entrevista, le preguntaron a Natasha,
¿Te arrepientes de algo? Sí, respondió con calma, de haber esperado 3 años. Debería haber actuado la primera vez que me humillaron. ¿Y la venganza? ¿Valió la pena? No fue venganza, corrigió. Fue consecuencia. Ellos eligieron humillar, eligieron discriminar, eligieron subestimar. Yo solo documenté sus elecciones y dejé que la verdad hiciera su trabajo. Natasha construyó algo mucho más grande de lo que los Harrington pudieron imaginar. No solo riqueza, sino un legado real. Mientras ellos lo perdieron todo por arrogancia, ella lo ganó todo por inteligencia, paciencia y justicia estratégica. La mejor venganza nunca fue destruir a quienes te hirieron. Fue construir algo tan brillante que ellos vivieran para siempre a la sombra de lo que pudieron haber apoyado. Pero eligieron burlarse, a todos los que alguna vez han sido subestimados, humillados o juzgados por su apariencia. Su historia no termina en humillación. Termina el día en que demuestran que la única opinión que importa es la suya sobre sí mismos. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, porque la justicia inteligente siempre vence a la arrogancia privilegiada. Y tenemos muchas más historias como esta para compartir.